veamos, ya deberíamos estar grabando y además compartiendo la pantalla. Ya. Entonces teníamos una pequeña tarea de investigación, los que estuvieron en la clase anterior. Espero que lo hayan hecho. Vamos a hacer un problema directo sobre eso. Y ahí se va a ver si realmente han investigado y averiguado. ¿Ya? Entonces busquemos un problemita sobre ese caso para poder trabajar. Y en la parte final de la clase, como habíamos acordado, nos vamos a dedicar a mostrarles su evaluación del primer parcial. Y de esa manera ustedes ya van a saber cuál fue su situación, cómo están y todo eso. ¿Ya? Ya, acá tenemos un problema del caso polarización con estabilización en emisor. Ustedes tenían que revisarlo y investigar, ¿no? Para poder avanzar esa parte. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces la estructura en este caso era diferente a las otras. Podría decir una situación intermedia, ¿no? Porque la más fácil es polarización fija y la más complicada en cuanto a estructura es divisor de tensión. Y esta es una situación intermedia entre ambos. Ya tenemos este caso que vamos a trabajar. Siguen personas ingresando. Vamos a hallar I de base y de colector. Inciso B, vamos a hallar I de colector de saturación, voltaje colector emisor de corte, B sub C, B emisor. Y inciso C, vamos a dibujar la recta de carga. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar en esas variables con este problema. Veamos que no nos falte algún dato. Está todo bien, entonces comenzamos, ¿ya? Lo primero, reconozco el tipo de polarización. Corresponde a la polarización con estabilización en emisor. ¿De acuerdo? Entonces primero vamos a redibujar, como seguramente ustedes lo han hecho. Cuando han investigado. 20 voltios. Acá nuestro RB. Nuestro transistor. Nuestro R de emisor. R de colector. Etcétera, ¿no? Y acá otra vez nuestro VCC de 20, ¿no? Nuestro RE vale 1K, nuestro RC vale 2K y esto vale 430K, ¿no? El RB. Ya. Empezamos y trabajamos con la malla base emisor. Entonces, si realizamos las ecuaciones para esta malla, voy a ver que es igual a menos 20 o a menos BCC más 430K URB por I de base más voltaje base emisor, que directamente vamos a poner 7,
y más I de emisor por un K, ¿no? Que directamente lo vamos a escribir en función de I de base. Sería beta más 1 I de base por un K, ¿no? Igual a 0. Entonces cerramos la malla. Y de acá lo que nos interesa, I de base, ¿no? Que va a ser igual a BCC menos 0,7 sobre la suma de 430K más beta más 1. Beta era 50, entonces directamente acá usaremos corchetes y acá paréntesis, ¿no? 51 por un K, etcétera, ¿no? Y de esa manera vamos a calcular nuestra primera variable, I de base. Entonces se ve que la corriente va a ingresar porque nos va a dar un valor positivo. Entonces el transistor va a estar prendido y tenemos dos posibles situaciones. O puede estar saturado o puede estar activo, ¿no? Pero veamos cuánto nos sale. Entonces vayan calculando por favor y alguien que tenga el resultado por el chat escribe para poder continuar. Y hay una persona que ha escrito algo. Puedes revisar a Dalit. Debería salir cerca 40. Ya, Oscar Michel, eso está mejor. 40.1, 40.2. Microamperes, creo que dije microfarads. Ya, entonces tenemos nuestra corriente de base que vale 40.1 microamperes. Con eso vamos a hallar nuestro I de colector, que sería igual a beta 50 por esta corriente, ¿no? Eso también lo calculan, que debería salirles más o menos cerca de 2 miliamperes. Pero a ver, confirmen. 2 miliamperes más o menos, ¿no? Bien. Entonces el inciso A estaría resuelto. Ahora sí, hallemos la corriente de colector de saturación, el voltaje colector emisor de corte y las otras variables. ¿Ya? Inciso B. Voltaje colector emisor de corte. Eso en el análisis han debido ver que les va a dar igual a BCC, ¿no? Por lo tanto, en este caso, no hay mucho que hacer. Directamente el voltaje colector emisor de corte sería igual a 20 voltios. La corriente de colector de saturación, en este caso, tiene que ser igual a BCC sobre ES. Para este caso, ¿no? Como han investigado y todo eso, entonces han debido ver en algún... Ah, perdón, no es solamente sobre RC, es sobre RC más RE. Por lo tanto, la corriente de colector de saturación va a ser igual. Calculan, por favor. Si nos da un valor menor a 2 milis, que hemos calculado hace rato, el transistor estaría saturado. Pero si nos va a dar mayor a 2 milis, el transistor estaría activo. Ya, casi 7 milis, 6.67 milis. ¿Alguien podría confirmar? Ya, correcto. Entonces, ¿cómo interpreto este valor? Este valor es el máximo valor que va a tomar la variable I de colector en este circuito. ¿Ya? Como ahorita está con 2 milis, no estamos saturados, estaríamos en la zona activa.
Si digamos, me diese el I de colector en la parte de arriba 10 milis y mi corriente de colector de saturación es acá, como dice, 6.67, el transistor está saturado y la corriente que circula no puede ser de 10, no puede ser mayor a la de saturación. Como máximo es la de saturación y respondemos corriente colector 6.67 y el transistor está saturado, ¿de acuerdo? No puede haber una mayor corriente. Continuamos. Voltaje colector. Voltaje colector me piden el inciso B, sería igual a BCC menos RC por I de colector, ¿no? Directamente. BCC que es 20 menos IC que es 2 milis y RC que es 2K, ¿no? Calculando, no sé cuánto nos dará, hagan el pequeño cálculo por favor. $4 dice Erwin. Veamos si eso es cierto. 16. Wow. A ver, 16 sería lo correcto. No sé qué has hecho. ¿Quién dijo 4? Tal vez has hallado el RC. Estamos pidiendo el voltaje del colector, no del RC. 16 está bien. Sí, el RC ha hallado, ¿no? Por eso restando nos da 16. Aprovechar para aclarar una vez más, ¿no? B colector no es lo mismo a voltaje RC, ¿no? No, no hay problema. Todos nos equivocamos. Estamos aprendiendo. Ya, continuaremos. Voltaje emisor. Voltaje emisor también nos pide. Sería igual de este emisor hasta tierra, ¿no? Que va a ser igual a I de emisor por R. Pues primero haríamos I de emisor. I de emisor es igual a beta más 1 por I de base. Tenemos toda la información, ¿no? Va a ser 51 por 40.1 microamperes. Eso debería salirles un poquito más de 2000. ¿Me confirman cuánto les sale, por favor? Ya 2.046 o 0.5 miliamperes podríamos tomar. Si es que vamos a trabajar con dos decimales. Ya, habría que ver, ya, pero ahora vamos a tomar el primer valor, que redondeando sería 0.5, y el segundo también tendría sentido, el tercero sería una revisada. Entonces con este valor yo voy a tener mi B de emisor, que va a ser igual al producto de 2.05 milis por un K es mi R, ¿no? Y a 2.05 voltios, ¿no? Listo. Veamos el otro inciso. El otro inciso me pide dibujar la recta de carga, ¿no? Ya tenemos los datos, entonces podemos dibujar. Vamos a hacer nuestro eje de referencia. Nuestras variables y de colector en miliamperes, voltaje colector emisor en voltios, ¿no? Y digamos más o menos así va a ser, ¿no? Donde este punto va a ser 20 y este punto de acá va a ser 6.67 si mal no recuerdo, es correcto. Como ya está en milis el eje, no necesito ponerle otra vez las unidades. Y el punto de operación que está ofreciendo este circuito
Nos falta hallar el voltaje colector-emisor, rápidamente lo hallamos, ¿no? 16 es el del colector y el de emisor es 2, entonces digamos 14 sería, ¿no? Estaría, la mitad es 10, por aquí digamos, ¿no? El punto Q va a estar en 14 acá, y aquí 2 punto algo, ¿no? 2000. Y por detrás del circuito de entrada hay una corriente de base que vale 40.1 microamperes. ¿De acuerdo? Entonces estaría resuelto el problema para el caso polarización con estabilización en emisor. ¿Ya? ¿Está claro cómo se trabaja? Complementando lo que han investigado para poder aplicar a este problema. ¿Qué dice? Ya. Ahora vamos a hacer unos problemas como mixtos, ya mezclados, de todo un poco y a ver cómo nos va. De todos modos, ustedes tienen que ir practicando, ¿no? Para poder reforzar sus habilidades con la parte de polarización de transistores. Veamos un problemita interesante acá para poder trabajar. Ya no tengo. Ya está acá el problema. ¿Ya? Este problema es interesante porque te permite ver si has agarrado algunos conceptos. ¿Sí? Simplemente te va a dar la recta de carga y algunos datos. Si tenemos esta información, ya, ya. Por ejemplo, esto es 22. Esto es 8. Y por aquí está el punto. Y también te da otro dato, que es el I de base. Justo ese valor. Ya. Te dice, para un caso de polarización fija, diseñar el circuito. ¿Y qué te quiere decir cuando te dice diseñar, no? Determinar todos los componentes con esta información inicial. ¿Cómo va a ser la estructura del circuito? Va a corresponder a un caso de polarización fija, ¿no? Entonces hay que determinar el RB, el RC y el BCC, ¿no? Son tres variables que intervienen en polarización fija. Y entonces comiencen a trabajar, por favor. Complicado no es, pero sí implica tener claro algunos conceptos. Entonces, como parte de la solución, primero tengo que tener clara la estructura, ¿no? Polarización fija. Reviso, me acuerdo, la estructura es sencillita, ¿no? Hay un BCC, hay un R de colector, hay un RB y nada más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que dimensionar? Tengo que responder que va a ser igual el BCC, que va a ser igual el RC y el RB, ¿no? Y con esto estaría resuelto el problema. Hagan eso, por favor, trabajen en eso.
Ya, a ver, veamos. Miren, los demás vayan trabajando. Acá hay alguien que escribió algo. Miguel Ángel Villegas dice, ¿y por qué 14 no sería 16? A ver, veamos, por ahí he escrito mal. Voltaje de colector es 16, según esto. Ya no entiendo cuál es tu pregunta. Supongo que es, ¿no? ¿Por qué voltaje de colector 16 y no 14? Esa tal vez es tu pregunta. Hablando de la variable voltaje de colector. ¿A eso te refieres, Miguel? ¿O a qué variable te refieres, Miguel? ¿Podrías escribir? Miguel Ángel Villegas. Del diagrama. Ah, ya. Es que en el diagrama lo que te interesa es voltaje colector emisor, ¿no? Como el voltaje colector es 16 y el de emisor es 2, no te olvides que el voltaje, no hemos hallado el voltaje colector emisor para empezar. Entonces, directamente lo hemos calculado. Esto sería voltaje colector menos voltaje emisor. El voltaje colector, según lo que hemos trabajado, es 16 y el voltaje emisor es casi 2 clavado. Entonces, por eso lo estamos restando y voltaje colector emisor para este caso sería 14. Porque en el eje X de las rectas de carga, la variable que necesitas es voltaje colector emisor, no voltaje colector. Ahora sí, ¿qué dices, Miguel? Ya, está bien. Ahora nos dedicaremos a este otro problemita. No debería tomarles mucho tiempo, ¿ya? Agarren la información que tienen en la recta de carga y directamente hallen las variables, las tres variables. Ya, a ver, una persona ya respondió RB. Veamos qué dicen los demás, un cachito más. Ya debería estar, no necesita más tiempo para este problema.
Y los demás solamente Adalid está trabajando. Ya, en el BCC no debería haber mayor dificultad, ¿no? De la gráfica puedo sacar que el voltaje colector emisor de corte tiene que ser en este caso, y es en todos los casos el BCC. Entonces, el BCC estaría más que claro, que tiene que ser 22 voltios. ¿De dónde sacamos? Del dato voltaje colector emisor de corte que nos da como parte del problema. Ahora, la corriente de colector de saturación también me están dando, ¿no? Eso es igual a 8 miliamperes. Y en este caso, revisando el circuito o revisando los apuntes, el voltaje la corriente de colector de saturación es igual a BCC sobre RC. ¿De acuerdo? Entonces tengo la corriente de colector de saturación, tengo BCC y puedo hallar mi RC, ¿no? Que debería ser el valor que están indicando, a menos que estén calculando mal, pero no creo. 22 sobre 8 miliamperes. ¿Qué más o menos debería dar ese valor? 2,75 es o 2,65. Ya eso ustedes lo confirman, pero ese es el procedimiento. Para hallar el RB, tengo acá que es mi I de base, ya 2,75 indica, lo registraremos. El I de base en este caso, pueden volver a escribir la ecuación o directamente revisar los apuntes, es igual a BCC menos voltaje base emisor sobre RB, ¿no? Entonces ahí despejamos, RB igual 22 menos 0,7 sobre I de base que me está dando, que es igual a 40 micros, ¿no? Y listo, que debería salir como han estado respondiendo, algo de 532, o sería calcular, ¿no? Y ya tienen el resultado. Ya estaría resuelto el problema. Complicado no es, ¿no? Pero sí es importante tener claro que es corriente colector saturación, voltaje colector emisor de corte y todo eso. ¿Ya? Hagamos otro. Vamos a ver otro caso. No sé qué número de ejemplo es, simplemente ponemos ejemplo. 18 voltios. RC sería 1, ¿no? .2K, 18K. Ya, solo tengo esa información. Y además me indican que I de colector o I de colector de trabajo, ya es lo mismo. Es igual a 2 miliamperes. Y voltaje colector emisor de trabajo o voltaje colector emisor es igual a 10 voltios. Este voltaje colector emisor con la letra Q es lo mismo que nosotros estamos manejando como simplemente voltaje colector emisor. En algún momento les dije que le aumentan la letra Q porque está formando parte del punto, solamente por eso, nada más. Es 10 voltios. ¿Qué es lo que me piden? Me piden allá RC y R1. ¿Ya?
Y no me dan beta, ya por si acaso, no es que nos estamos olvidando, pero en este problema no nos están dando beta. ¿Cómo haríamos? Con esos datos, con ese circuito, ¿cómo podríamos hallar las variables que faltan? A ver, trabajen en eso, ¿ya? Un momentito, voy a ver, creo que alguien quería ingresar. No, nadie. Ya ahí está el ejercicio otra vez. Debería, ahora sí.
A ver, veamos el chat. Claro, al no haber beta, tal vez estés obligado a usar una aproximación, ¿no? Puedes usar todo lo que hemos dicho que es válido en este problema. Y la primera opción sería aproximar I de colector a I de emisor, ¿no? Porque no tienes de otra, no tienes beta, no tienes nada más. Y al hacer eso, implícitamente estarías usando el método aproximado, ¿no? Porque estarías diciendo que tu I de base es muy pequeño para poder hacer eso. Sí es válido hacer eso.
Y ahí veamos cómo nos ha ido. Vamos a ver los resultados, ¿ya? En este caso, RC debería salirles 2.8K y R1 debería salir 86.52K. No sé si han podido hallar eso, pero vamos a anotar respuestas. Habíamos dicho R1 86.5K y RC 2.8K. Deberían ser las respuestas a las cuales deberían llegar. Y a Juan Pablo Vega, muy bien, te salió idéntico. Y los demás, RC 3.8K, Jefferson, puedes darle una revisada. La solución es bastante rápida. A ver, veamos, ¿ya? Como no tengo como no tengo beta y tengo dato ID colector, mi única opción, como les decía hace rato, es aproximar. Y es válido, ¿no? ID colector es aproximadamente igual a ID emisor. Esto pueden usar siempre y cuando no tengan toda la información para poder hallar las variables, como en este caso no tengo beta. Pero si tengo beta y tengo todo, entonces yo hallo nomás mi ID colector y mi ID emisor, que va a variar un poco, ¿no? Pero en este caso no hay de otro, tenemos que hacer la aproximación. Por lo tanto, ID colector aproximadamente igual a ID emisor. Y esto igual al dato, ¿no? 2 miliamperes. Con esto hallamos el voltaje emisor, que sería 2 miliamperes por 1.2K. 1.2K. Entonces con esto vamos a tener este dato y podríamos hallar lo que es el R de colector, 2.4 voltios. Como tengo el dato voltaje colector emisor, tengo voltaje emisor, el restante va a ser el voltaje en RC y podría hallar RC, ¿no? RC, o primero hallan el voltaje en RC, ¿no? El voltaje en RC va a ser igual al VCC, que es 18, menos voltaje colector emisor, que es 10, y menos el voltaje emisor, que acabamos de hallar, ¿no? 2.4. Voy a tener el voltaje en la resistencia de R de colector. Y puedo hallar luego R de colector, ¿no? Va a ser igual a voltaje RC sobre I de colector. Esto debería darles, como habíamos quedado, 2.8 K, ¿no? Pueden verificar. Y debería darles ese valor. Se estaría el RC resuelto. Ahora, lo que vamos a hacer es hallar el voltaje de base. ¿Ya? Como ya tengo el voltaje de emisor, va a ser fácil hallar el voltaje de base. Voltaje de base va a ser igual a voltaje base emisor, que es 0,7, más voltaje emisor, que ya lo tenemos, que es 2.4. Entonces, esto es conocido, ¿no? El voltaje de base es igual a 0,7 más 2.4, ¿no? Sería 3.1 voltios. Ahora, como ya tengo el voltaje de base y he hecho la aproximación inicial, es válido que yo diga voltaje de base es igual a VCC por R2 sobre R1 más R2, ¿no? Tengo el voltaje de base, que es conocido, tengo VCC, tengo R2 y la única variable es R1, ¿no? Y de acá despejamos R1.
que debería darnos 86.5K. Y de esa manera el problema estaría resuelto. ¿De acuerdo? ¿Qué dicen? ¿Sacaron así? Si no sacaron, vuelvan a hacer hasta obtener estos resultados. ¿Ya? Ahora sí vamos a pasar a la segunda etapa, como habíamos acordado. Vamos a ver la parte de la evaluación. Antes, unas recomendaciones bien importantes. ¿Ya? Acá me anoté para no olvidar. Un punto bien importante es, se les está pidiendo las fotografías como un respaldo para que ustedes puedan sustentar y garantizar, ¿no?, que ustedes han desarrollado el examen. No se olviden que esta modalidad es complicada de garantizar la honestidad, la transparencia, etcétera. Entonces, lo que se trata de hacer es de minimizar todo eso. Esto ya no es tan importante, o sea, para la clase, ¿no? Es importante para nosotros, pero para la grabación ya no es importante.